chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a una clase más del curso de biología. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de los tejidos vegetales, ¿cierto? Si te acuerdas, ¿verdad? Que habíamos hablado de la histología vegetal. Que cuando hablamos de histología vegetal nos referimos ¿a quién? Principalmente hablamos de la histología. Y la histología era la rama de la biología que se encargaba de estudiar ¿qué cosa? Los tejidos, ¿verdad? Habían tejidos animales, ¿sí? Formados principalmente por células animales, y tejidos vegetales formados por células vegetales. Pero estas células vegetales podían ser de dos tipos, ¿recuerdas? ¿Cuáles eran esos dos tipos de células vegetales? Podían ser células vivas y células muertas. Cuando hablamos de células vivas nos referimos a aquellas células que participan y se encargan del crecimiento de la planta. Mientras que cuando hablamos de las células muertas, pues hablamos de células ya más maduras, que se van a encargar ya no de que la planta crezca, sino de protegerla, de darle resistencia, rigidez. Por eso es que posee una sustancia llamada lignina que le da la dureza. Los tejidos de una planta adulta se clasificaban, ¿te acuerdas?, en dos grandes grupos. Primero los tejidos embrionarios o jóvenes y ya después se formaban los tejidos definitivos o adultos. Estos tejidos embrionarios o jóvenes también se llamaban meristemos, ¿cierto? Y estos tejidos embrionarios o jóvenes podían ser de dos tipos: meristemo apical y meristemo lateral. Cuando hablamos de meristemo apical nos referimos a que la planta crece en sentido vertical, o mejor dicho, tiene un crecimiento longitudinal. Mientras que cuando hablamos del meristemo lateral nos referíamos a que la planta crecía ¿en qué? En grosor, en espesor. Cuando hablamos de los tejidos definitivos o adultos, son aquellos tejidos que se van a originar a partir de los meristemos y que sus células no se van a reproducir. Estos tejidos definitivos o llamados también adultos van a ser de 5 tipos: protectores, mecánicos, conductores, parenquimatosos y secretores. Y el grupo de tejidos definitivos adultos es lo que hemos venido tratando hasta ahora, ¿verdad? Sí. Los tejidos definitivos o adultos, como ya te había mencionado, son aquellos que se forman a partir de los meristemos. Pueden tener células vivas o células muertas. Sus células no se van a reproducir y son de 5 tipos: protectores, mecánicos, conductores, parenquimatosos y secretores. Los tejidos definitivos o adultos, ¿sí? Empezamos por los tejidos protectores, que recuerdas que son de dos tipos, ¿cierto? Epidermis y corcho. Teníamos también a los mecánicos, que era el colénquima y el esclerénquima. Luego teníamos a los conductores, llamados xilema y floema. Luego teníamos a los parenquimatosos, parénquima clorofiliano y parénquima de reserva. Y finalmente los tejidos secretores, los que van a secretar sustancias. Hablamos de los tubos laticíferos y de los nectarios. ¿Recuerdan los protectores? Epidermis y corcho. Son tejidos antagónicos. Uno tiene células vivas, el otro tiene células muertas. La epidermis tiene estomas para respirar, mientras que el corcho, ¿qué cosa tiene? Lenticelas para respirar. La epidermis se va a encontrar en raíces y tallos jóvenes, le va a abrir a raíces y tallos jóvenes, mientras que el corcho le brinda la protección ya, pero a raíces y tallos adultos. ¿Ves por qué la diferencia? Porque en uno tiene células vivas que se van a encargar del crecimiento. Cuando hablamos de meristemos, ¿no? Se encargan del crecimiento. Y por ende están en células
están en plantas jóvenes, mientras que cuando hablamos ya de células muertas, hablamos de plantas ya más maduras, plantas adultas, plantas envejecidas, ¿sí? Por eso es que ves en la imagen un tronco, ¿verdad? Ese tronco reseco, grueso, ancho, de estructura muy rígida, es el que contiene la lignina y en este caso el tejido llamado corcho. Ahí está. Dice, los tejidos protectores son aquellos que se van a encargar de recubrir y proteger la planta contra daños mecánicos o químicos. Los tejidos definitivos o adultos también pueden ser mecánicos. Son los que van a conferir estabilidad, resistencia, flexibilidad a la planta. Pueden ser de dos tipos, colénquima y esclerénquima. El colénquima forma por células vivas, mientras que el esclerénquima está formado por células muertas. El que tiene células vivas es el que le va a permitir ser flexible, que sea elástico, mientras que el esclerénquima tiene células muertas, por ende ya no va a poder brindarle esas propiedades, sino que se va a encargar de darle la rigidez y la resistencia a la planta, porque ya estamos hablando de células muertas, de un tejido que es ya más envejecido. Los tejidos conductores, ¿sí?, son xilema y floema. Cuando hablamos de tejidos conductores nos referimos al sistema de tubos por el cual circula la savia vegetal. Recuerda que la planta obtiene de lo que absorbe a través de las raíces y del medio obtiene la savia bruta. Cuando esta savia bruta se transforma, ¿sí?, gracias a la fotosíntesis, ¿en qué? En un producto llamado savia elaborada. Y la savia elaborada sí es el alimento de la planta, ¿ya? El xilema está formado por células muertas, ¿ya?, las que se disponen formando tubos o llamados también vasos leñosos, ¿sí? El xilema contiene vasos leñosos. ¿Cuál es la función del xilema? Transportar, ¿qué cosa? La savia bruta, la savia que no está procesada, ¿cierto? Esa savia bruta, savia inorgánica, transportarla acá como ves en la imagen, desde la raíz hasta las hojas, raíz, flor, hojas, hojas, hojas. ¿Por qué mis hasta las hojas? Porque en las hojas es el lugar donde ocurre la fotosíntesis, pues. Por eso tiene que llevar la savia bruta a las hojas para que luego esta savia bruta, gracias a la fotosíntesis, sea transformada en savia elaborada. Acá está. Tejidos definitivos adultos, los conductores, exactamente el floema. El floema, a diferencia del xilema, que también es su antagónico, está formado por células vivas, ¿sí?, que son llamados también vasos liberianos. La función del floema es conducir la savia elaborada desde las hojas. ¿Por qué desde las hojas mismas? Porque ahí se formó, pues recuerda que ahí se realiza la fotosíntesis. Entonces, ahí forma la savia elaborada y la tiene que transportar al resto de la planta, a la flor, a los tallos, a las hojas, a las raíces, absolutamente a toda la planta. Toda la planta. Acá está al final. Dice, son los que forman una red de tubos por donde circula la savia elaborada. Y ahí tenemos xilema y floema. El xilema es el que va a transportar desde la raíz a las hojas. Nada más, raíz a hojas, ese es su único camino. Mientras que los vasos liberianos, o también formados o también llamados floema, ¿ya?, son los que van a transportar, ¿qué cosa? La savia elaborada. ¿Desde dónde? Desde donde se formó. ¿Y dónde se formó? En las hojas. Entonces va a transportar de las hojas hacia el resto de la planta. Cuando hablamos de tejidos embrionarios jóvenes, también hablamos de los tejidos parenquimatosos, que son de dos tipos: parénquima clorofiliano y parénquima de reserva.
Y yo te había dicho que los tejidos parenquimatosos también se les llama fundamentales. ¿Por qué, Miss? Porque estos tejidos son los que se van a encargar o facilitar, permitir que la planta pueda desarrollar sus funciones vitales. O sea, si no realiza sus funciones vitales como alimentación, excreción, respiración, si no hace esas funciones vitales, se va a morir, pues como cualquier otro ser humano se muere. ¿Cuáles son los tipos de parénquimas? Parénquima clorofiliano y parénquima de reserva. El parénquima clorofiliano se le llama así porque sus células poseen clorofila. Se le llama así, ¿por qué? Porque poseen sus células clorofila. La clorofila, recuerda que es el pigmento que le da color verde a las plantas. Y es muy importante porque gracias a este pigmento se puede realizar las plantas, pueden realizar la fotosíntesis. Y por ende se va a localizar en tallos y hojas de color verde. Mientras que el parénquima de reserva es el que se va a encargar de almacenar, porque dice reserva. ¿Almacena qué cosa? Sustancias. ¿Por qué? Porque no posee clorofila. ¿Qué sustancias almacena? Agua, azúcares, nutrientes, etc. ¿Por qué le sirve almacenar? Porque, por ejemplo, el cactus, que es una planta que se encuentra en el desierto, y ahí no llueve mucho, ¿verdad? Pero las veces que llueve, la planta se va a encargar de absorber y guardar la mayor cantidad de agua posible para que pueda realizar en un futuro la fotosíntesis cuando no tenga agua, y va a utilizar ¿qué cosa? Lo que ha almacenado, lo que ha guardado. ¿Ya? ¿Dónde se va a localizar? En raíces, tallos, hojas, semillas y frutos. Acá están los dos. Recuerda que los parenquimatosos son los tejidos que le van a ayudar a que la planta sobreviva, porque le ayuda a realizar funciones vitales. ¿Como cuáles, Miss? En el caso del parénquima clorofiliano, le ayuda a realizar la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual la planta elabora sus propios alimentos. Si no hiciera esto, la planta muere. ¿Ya? Y el parénquima de reserva ocurre lo mismo, porque almacena sustancias, como cuáles, como agua, azúcares, proteínas, aceites, etc. ¿Dónde lo ubicamos? En raíces, tallos, hojas, semillas y frutos. Recuerda que la clasificación era de los tejidos vegetales son de dos tipos, ¿cierto? Que nos habíamos centrado en los tejidos definitivos adultos, de los cuales ya hemos visto los protectores, los mecánicos, los conductores, los parenquimatosos, y que nos faltaban los secretores. Aquí están. Los tejidos secretores pueden ser de dos tipos: los tubos laticíferos y los nectarios. ¿Hay más? Sí, pero solamente nos vamos a centrar en estos dos. Estos tejidos secretores son los que se van a encargar de producir y liberar sustancias que son importantes. ¿Ya? ¿Qué sustancias? Generalmente pueden liberar el látex y el néctar. Sus células forman cavidades llamadas cavidades lisígenas. Esas cavidades son las que almacenan estas sustancias que estos tejidos producen. Empezamos. Los secretores, empezamos por el tejido llamado tubos laticíferos. ¿Ya? Son aquellos tubos que se van a encargar de producir el látex. Y este látex después me va a ayudar a producir el caucho. ¿Ya? Por eso es que este tipo de tejido tiene una participación en la industria. ¿Por qué? Porque justamente esa planta es la que me brinda el látex. El látex es esa sustancia blanquecina que me permite fabricar ¿qué cosa? Globos, los guantes quirúrgicos, ¿cierto? Y después de producir el látex se puede obtener ¿qué cosa? Llantas. Por eso también es que participan en la industria. Las llantas son hechas a base de caucho. Luego tenemos los nectarios. Y si tú te pones a meditar un poco en el nombre, recuerda que los nectarios vienen de néctar. Entonces son tejidos que producen néctar, que sirven de alimento para algunas aves y algunos insectos. ¿Sí? Eso es todo por hoy, chicos. La clase espero que haya sido entretenida. No está muy difícil. Ya nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Cuídense.